de él no tiene la obra de Crosby. Paso a la tercera parte de mi presentación. La idea de cruzar la línea, franquear y transgredir fronteras, adquiere automatismo cuando en la ficción testimonial Tijuana, Crimen y Olvido, de 2010, la periodista Marta Hilbert escribe sobre casos relacionados con el crimen organizado y así se expone al peligro de ser víctima de la desaparición forzada, destino que finalmente comparte con otros personajes de la novela. Cruzar la línea aquí tiene el sentido de romper con el silencio de una sociedad en la cual las autoridades se vuelven cómplices del crimen y el discurso público de la prensa es sujeto a la autocensura de los mismos periodistas a causa de las presiones y amenazas de los actores criminales. Aquí está el minuto. Informar en este contexto equivale a afectar los intereses del crimen, mismo que sanciona la transgresión de la línea, interrumpiendo la comunicación. Informar en este contexto equivale a afectar los intereses del crimen, mismo que sanciona la transgresión de la línea, interrumpiendo la comunicación en la sociedad, pues los periodistas se vuelven víctimas de la desaparición forzada de personas. Así la novela nos habla de una sociedad que pierde la capacidad de comunicar sobre su propia desintegración. Al igual que otros textos de Crosby, su novela más reciente puede relacionarse con un antecedente en el entorno político-social mediático. Cuando en el año 2003 el empresario tijuanense José Galico auspició una exposición en el aeropuerto de Tijuana sobre personajes que, según él, debían representar la imagen positiva de la ciudad, Luis Humberto Crosby fue invitado para figurar en una de las fotografías gigantes, lo cual rechazó el autor con la siguiente justificación. La idea es que Tijuana posee una imagen negativa que es necesario subsanar. Basta de noticias sobre narcotráfico y violencia, basta de leyenda negra. El comité desea blanquear nuestra ciudad, convertirla en lo que no es. En psicología, a esto se le llama negación. Y yo prefiero no negar la realidad de mi lugar de origen. Prefiero estar orgulloso por todo lo que es, no por todo lo que otros quisieran que fuera. En Tijuana, Crimen y Olvido, reaparecen los temas característicos de la obra de Crosby: la memoria, el anhelo de lo ausente, la frontera, la presencia nostálgica del pasado, la identidad y además surgen los problemas de la violencia y el trauma. Esta obra nos proporciona una visión crítica de Tijuana desde dentro, esta vez sobre una sociedad que paulatinamente se desarticula por los efectos de la violencia. No obstante, esta novela documental no recurre al sensacionalismo y a la espectacularización de la violencia que actualmente priman en tantas otras narcoficciones. De este modo, también evita capitalizar la leyenda negra de Tijuana como pintoresco lugar de tequila, sexo y marihuana. Si bien la leyenda negra sobre Tijuana radica en construir la ciudad como encarnación del desorden y de la precariedad tercermundista, en la que predomina la corrupción, la prostitución y el narcotráfico, en pocas palabras se trata de la negación completa de los valores de la civilización occidental. La visión crítica de Crosby, en cambio, logra esquivar estos lugares comunes para explorar los estragos del crimen a partir de la normalidad y cotidianidad de personajes nada descomunales, es decir, muestra la paulatina destrucción psicológica de existencias comunes. La novela Tijuana, Crimen y Olvido es una prolongada meditación sobre la imposibilidad del trabajo de duelo para encontrar un sentido de la violencia dentro de una sociedad que quedó al garete a causa de constantes epidemias regionales de violencia. En particular, son las certidumbres y la confianza en el orden social, en la política, en las autoridades, en la comunidad que desaparecen junto con las víctimas de la desaparición forzada de personas. Es el mismo orden cívico que se desarticula y junto con él se pierde la orientación en el presente de la vida cotidiana y los proyectos futuros. Y en este sentido, la última novela de
Crossway adquiere ejemplaridad no solo para la sociedad tijuanense, sino que es una metáfora del caos en el que se encuentran inmersos ciertas regiones del país en nuestro presente. Y también es una metáfora de la ausencia de un discurso público verosímil y sincero sobre este desarrollo preocupante. Si consideramos brevemente la estructura narrativa de la novela, podemos observar que se constituye de diferentes capas narrativas. Técnicamente hablando, se podría decir, se constituye de diferentes niveles digéticos, de narraciones intercaladas en otras narraciones enmarcadas en otras narraciones, una especie de juego metaficcional. En estas capas, diferentes personajes intentan elaborar un sentido sobre la experiencia, la pérdida o desaparición de un ser querido. Tanto la construcción de la memoria como sus contrapartes, el olvido y la negación, son mecanismos que se ejemplarizan mediante las diversas tramas de la novela. Es importante reconocer que a menudo dichas tramas no logran encontrar una clausura. A falta de información sobre el paradero final de los desaparecidos o a causa de la experiencia límite de la violencia extrema que se resiste a la verbalización, se observan rupturas temporales y paradojas en las historias que así representan la dificultad de elaborar un sentido sobre la desintegración social y remiten finalmente a una condición traumática. Donde no hay comunicación sobre cambios bruscos a causa de la violencia, se produce el trauma. Sin embargo, en Tijuana, en el olvido, la negación como mecanismo psicológico se integra productivamente en la construcción ficcional, porque los residuos de las experiencias no asimiladas, es decir, lo que no puede representarse en un nivel de la narración y hace imposible una clausura narrativa ahí, traspasa, o sea, cruza la frontera a otro nivel narrativo. En este sentido, la novela es una metáfora del trauma, porque trata sobre lo que significa la negación de la realidad social transgresora, que todavía no es asimilada y comprendida en cuanto a sus consecuencias, y exige más atención por parte de la sociedad en conjunto para sanar las heridas que deja el conflicto. En palabras de la protagonista de la novela, cito, son víctimas tanto las personas secuestradas como sus familiares que permanecen atemorizados en sus casas. La sensación de impotencia, la incertidumbre, el no hallar respuestas es una forma dolorosa de secuestro. ¿Cómo dar clausura al dolor? ¿Cómo decir adiós a un inocente? ¿Cómo frenar el torrente de dudas si no hay un carácter, un porqué, una explicación que satisfaga? Aprendí hace mucho tiempo que en una narración bien hecha no debería haber cabos sueltos. Sin embargo, la realidad, esa gran instructora, nos dice que los cabos sueltos son el común denominador, que en la existencia de un ser humano habrá dudas sin resolver, preguntas que permanecerán en el aire. La única respuesta es que no hay respuestas. Finalmente, a modo de conclusión, una cita de los Tigres del Norte. Yo no crucé la frontera me cruzó, que originalmente alude a la desigualdad entre los dos países que colindan en la frontera norte y al hecho de que una buena parte del sureste estadounidense perteneció todavía en el siglo XIX al Estado mexicano, dio una revisión de la obra de Luis Humberto Crossway. A modo de una conclusión breve y provisional, intentaré abordar la pregunta: ¿cuál es la relevancia literaria de las fronteras a lo largo de su obra? La frontera adquiere un sentido más amplio, pues ejerce la función de un tropo, como una figura retórica que se llena de diferentes contenidos, que puede ocupar diferentes lugares, no solamente es una frontera espacial. Ejerce la función de un tropo dentro de una concepción rizomática. Su obra, escrita en el espacio fronterizo, atraviesa y transgrede las fronteras entre espacios, tiempos, identidades, límites de los géneros y de la comunicación socialmente hablada. Luis Humberto Crossway atraviesa fronteras entre espacios porque muestra la separación social que implica la frontera, al mismo tiempo que en este espacio confluyen las culturas de ambos países colindantes. También muestra la frontera como espacio imaginario, como elemento diferenciador que produce el deseo de cruzarla, lo cual caracteriza el sujeto fronterizo, y para él mismo se construye
dialéctica interminable entre frontera y deseo y transgresión. La obra de Luis Umberto Crosby también cruza las fronteras entre horizontes temporales, porque los personajes a menudo transgreden su presente para mirar hacia atrás con nostalgia en busca de su identidad o de seres queridos perdidos. La narrativa tiende puentes por encima de la separación entre pasado y presente, recreando el anhelo de tiempos idos, caracterizados por integridad psíquica y por un sentido de pertenencia grupal. Además, en Tijuana, Crimen y Olvido, la narrativa hace colapsar la distinción entre pasado y presente, porque los personajes no logran tomar distancia de la experiencia de la pérdida o elaborar un sentido sobre los casos de los desaparecidos. Así, el pasado traumático los persigue como un fantasma en el presente. Su literatura cruza las fronteras entre identidades porque Crosby nos muestra las implicaciones imaginarias en el sujeto fronterizo, sus anhelos, sus proyecciones, sus deseos y también las limitaciones que la marca presenta. Sus identidades también transgreden los límites que proponen establecer como discursos normativos, sean programas de política cultural o discursos académicos, y frente a ellos reivindica la diferencia de identidades regionales. Luis Umberto Crosby también cruza las fronteras entre géneros porque el autor juega con estos géneros literarios, integra formas de representación de otros medios, por ejemplo, se sirve del lenguaje y formatos discursivos religiosos, de modo que su literatura adquiere un carácter innovador y lúdico. También integra en su registro los lenguajes del documental y de la música. Su obra también muestra los límites de la comunicación, como hemos visto en el caso de Tijuana, Crimen y Olvido, y así remite explícitamente a la dimensión traumática que implica la ausencia de un discurso sobre la experiencia de las víctimas de la desaparición forzada de sus parientes. Nos recuerda que no tematizar la violencia que desintegra algunas regiones del país significa permanecer en una situación vulnerable como sociedad en conjunto. Y finalmente también se transgreden los significados establecidos por discursos extraliterarios, porque la creación de Crosby resemantiza críticamente la realidad social, de modo que se posiciona con respecto a discursos extraliterarios y así incide en la concepción del norte como espacio cultural y social, como hemos visto al contrastar su obra tanto con la producción teórica sobre la frontera y la liquidez cultural, como también al contextualizarla con programas de política cultural y campañas que proponen limpiar la imagen de Tijuana. En este sentido, como se concluye, la obra de Crosby responde a un contexto atravesado por múltiples fronteras que a su vez transgrede y cuestiona por medio de una lúcida propuesta de la literatura que entreteje la ironía y la reflexión crítica. Pues muchas gracias por su atención. Tenemos para preguntas, dudas o comentarios. Sí, bueno, buenas noches. Debo advertir en principio que Crosby es uno de mis escritores favoritos y creo yo que más allá de las representaciones de un espacio y de los sujetos que la habitan, que visto así no lo hacen tan diferente de otros escritores de la frontera, a mí me parece que deberíamos hablar justamente de qué es lo que hace diferente a Crosby de los otros, y eso está desde el punto de vista de la forma de la que se habló muy poco aquí, porque si no nos quedamos con los tópicos de la literatura fronteriza, ¿no? Se habló un poco, por ejemplo, en el libro de Hilos de la Mente, pero desde mi punto de vista se quedó en la superficie, porque creo que la clave de ese libro está en la advertencia que viene antes de que comience el libro, de que todo, absolutamente el narrador, los personajes, todo es ficción, ¿sí? Y también las imágenes que se integran a ese libro, ¿no? Y me parece que seguramente por tiempo no se menciona, pero ese libro es la ficcionalización de la historia de un dueto muy famoso de
de canciones norteñas de Ramón Ayala y Julio Reina, pero desde mi punto de vista es un pretexto para hablar de la música y de esto que se llama inspiración y de muchas cosas, ¿no? Pero si Croswell dice que despronuncia de la realidad, desde mi punto de vista creo que se está planteando la pregunta de muchos escritores: ¿cómo narrar la realidad? Y creo que él está proponiendo formas diferentes de narrar la realidad, y eso es a mí lo que me interesaría. Sí, efectivamente, no me dio tiempo para profundizar en Hilos de la mente, y lo que usted comenta, todo eso es cierto. Con respecto a la forma, sí creo que he respondido en parte en mi exposición a esta inquietud, porque justamente lo que hace Luis Humberto Croswell es buscar con cada nueva novela o cada nuevo relato otra forma, otro estilo para personificar a sus personajes, valga la redundancia. Es decir, en el Gran Pretenda desarrolla un lenguaje que nadie antes ha usado para caracterizar a la comunidad chola. En Sabaditos en la Noche inventa un personaje que tiene un ritmo de lenguaje y también una forma de hablar en inglés. Esta combinación también es muy propio de este mismo cuento, y yo creo que pocos han experimentado justamente este experimento formal, y lo que concierne a Hilos de la mente, también otra vez cambia completamente el estilo narrativo. Una charla que ha juntado uno dice la frontera del Cusó, la prosa de Humberto Croswell. El doctor Cristian Sterling es egresado de la Universidad de Münster, Alemania, donde estudió letras hispánicas como carrera principal, filología inglesa y estudios latinoamericanos como carreras secundarias. Obtuvo el título de Magister Artum con la tesis sobre la novela Cristóbal Donato de Carlos Fuentes. Cursó el doctorado en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde el 2010 trabaja en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Realiza actualmente una investigación sobre la narrativa mexicana contemporánea y la representación de la violencia generada durante la guerra contra el narcotráfico. Cuenta con el reconocimiento como profesor de perfil deseable, PROMED, y es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por acudir a mi charla a pesar del diluvio. Pues antes que nada, pues quiero expresar mis agradecimientos al equipo del Museo Iconográfico del Quijote, sobre todo a Raimundo Manolete, que tuvo la amabilidad de invitarme por segunda vez a estas charlas y me hizo posible disfrutar una vez más su bellísima ciudad y estar muy a gusto aquí. Estoy realmente muy contento en Guanajuato. Entonces, yo voy a hablar. ¿Se escucha bien o es muy fuerte el sonido? ¿Me escuchan? ¿Así está bien? Ok, perfecto. Entonces, yo voy a hablar sobre Luis Humberto Croswell. Iba a hablar precisamente sobre una lectura reciente de la obra Tijuana Crimen y Olvido, que se publicó en 2010 y que tiene que ver con la violencia que produce la supuesta guerra contra el narcotráfico. Pero luego platiqué con mis colegas y les comenté que me habían invitado a dar una charla sobre Croswell y me preguntaron, pues, ¿quién es Croswell? Entonces, debido a estas reacciones, vi un poquito la necesidad de hacer
hacer una charla más general, una introducción más general a su obra y revisar un poco de crítica para mostrar el desarrollo de esta obra que se inicia a principios de los años 90. Me gustaría en primer lugar preguntar aquí, ¿quién de ustedes ha leído ya una obra de Prospero? ¿Una persona? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué? ¿Cuatro? Bien. Entonces, yo creo que es un signo muy positivo porque si vemos la complejidad y la amplitud del mercado de libros actualmente en México, en el cual se están publicando tantas obras de tantos autores diferentes, pues casi es imposible tener una idea panorámica de lo que se está escribiendo en la actualidad. Yo creo que las personas que asisten con regularidad a este sitio de lecturas tienen un panorama bastante completo si veo el programa, posiblemente mucho más completo que lectores especializados que se dedican únicamente a la lectura de un autor. Este ciclo de lecturas, por lo tanto, tiene muchas virtudes. Bien, entonces, ¿por qué creo que Crosby debería formar parte de un ciclo de conferencias sobre escritores mexicanos de ayer y hoy? Si vemos, existe esta complejidad del mercado, siempre está la pregunta: ¿qué es lo que va a perdurar? ¿Qué es lo que también va a ganar lectores todavía en 20 años, en 30 años, que es representativo de una época? Y yo creo que Crosby es representativo vale la pena leer por dos razones. Por una parte, es un escritor sumamente versátil, es decir, desarrolla casi en cada obra otro estilo narrativo. Caracteriza a sus personajes con otro dialecto. Traza sus personajes incluso de forma caricaturesca. Esa es una razón, la versatilidad. Él tiende a ser muy irónico, a ser paródico, tiende a la sátira, pero también es un autor que se dedica a temáticas serias que requieren únicamente un tratamiento humorístico del asunto, me refiero a la migración, a la violencia, a la desaparición forzada de personas. Entonces son, por supuesto, temáticas que no se prestan a un tratamiento lúdico, irónico. Por otra parte, creo que Crosby es un autor importante porque justamente lo que busca es esta relación con la sociedad. Él busca incidir con su literatura en la sociedad. Y creo que esto es algo que hay que tomar en consideración porque es lo que le da un valor muy importante a la literatura, porque nos muestra en qué medida se está transformando la subjetividad y en qué medida podrían desarrollarse las subjetividades para ampliar el concepto que tenemos del mundo. Yo espero que a lo largo de mi charla, a la cual voy a dar lectura ahora, puedo darle un poquito más carne a este esqueleto que acabo de exponer. Revisar los estudios dedicados a la producción del autor tijuanense Luis Humberto Crosby significa trazar las vicisitudes del debate sobre Tijuana y la frontera norte como espacios culturales, políticos y sociales y vincularlos con un tema dificultoso en la literatura mexicana, la identidad. Aunque no es la inquietud de luchar a discutir, relatarse o inventar nuevas facetas del tema identitario, ni expresar globalmente los debates sobre las diversas concepciones de las literaturas creadas en el norte de México, sino que proporciona algunas pautas de lectura para Tijuana y el Olvido, considero oportuno primero revisar un breve estado de la cuestión sobre Luis Humberto Crosby. De manera general adelanto que si bien los enfoques críticos de los años 90 sobre la cultura y literatura del norte porque aquí arriba me escucho muy fuerte, entonces escúchame de manera general adelante que si bien en los enfoques críticos de los años 90 sobre la cultura y literatura del norte priman moldes teóricos como hibridez, diáspora, nomadismo,
desterritorialización, estas ideas posteriormente se relativizan, dando paso a una perspectiva más diferenciada, teóricamente menos ambiciosa, que gira en torno de la articulación de identidades regionales frente a discursos hegemónicos. En este sentido, la trayectoria de Crosswell constituye uno de los casos ejemplares que permiten reconstruir cómo la creación literaria en el norte se manifiesta en la pluralidad de voces, junto y frente a las tradiciones que priman en el centro del país, y más allá de los motes y categorías inventados por críticos y creadores como literatura chicana, literatura regional, literatura norteña, literatura del desierto o literatura fronteriza. En mi charla prefiero renunciar a estas etiquetas. Voy a referirme en mi charla a estas 5 obras. El Gran Pretenda es la primera obra de Crosswell por la que adquirió presencia nacional. Tijuana tiene olvido la última novela que publicó, yo he perdido completamente la huella del autor después de 2010. Sí que trabaja en universidades norteamericanas, dando clases de escritura creativa y de periodismo, pero no sé de otra obra narrativa que haya publicado después de Tijuana, Crimen y Olvido. En la obra de Crosswell prevalece una propuesta de un realismo que describe la sociedad tijuanense desde dentro, lo cual permite a sus lectores observar con aquella familiaridad propia de la experiencia literaria la cotidianidad de identidades marginadas, personajes que desde su diferencia y en espacio-tiempos simbólicos contrarrestan la perspectiva académica que expresa en las multiplicadas metáforas de Tijuana como laboratorio de la posmodernidad y la frontera como espacio de la civilización cultural. Al mismo tiempo, su realismo presupone una resemantización de la realidad social, es decir, se transgreden y contestan los significados avalados por discursos extraliterarios. Sin embargo, si bien como veremos en la conclusión de mi charla, la frontera tiene múltiples implicaciones en la obra de Crosswell, no existe una reflexión teórica o sistemática como lo plantea nuestro autor. Dice, no puedo ver a la frontera más allá de lo que tengo adelante. Además soy lógico. Soy un cronista de mi propia realidad. Lo que está más allá es simplemente una interpretación a través de mi perspectiva. No puedo ser cronista porque no puedo ser objetivo, yo escribo cuentos. La dimensión es lo mío. Me gusta más ser un intérprete de la realidad que un intérprete medio desquiciado de la realidad. Soy cronista, no puedo ser cronista. Contradicción que es posiblemente la fórmula idónea para caracterizar el estatus de la ficción de Crosswell con respecto al entorno social. Su literatura es comentario crítico sobre discursos y desarrollos sociopolíticos e intervención en narrativa y resemantización del entorno social. Al mismo tiempo, cabe aclarar que la distancia entre las propuestas teóricas sobre el espacio fronterizo de la experiencia cotidiana que caracteriza al autor no implica negar el contacto intercultural en la frontera, sino que lleva a reconocer la existencia de conflictos y tensiones implícitos en la articulación de identidades y la construcción de memorias locales, conflictos que quizás se desdibujan en abstracciones densas sobre confluencia cultural y que constituyen luchas por el reconocimiento de diferencias tanto frente a la cultura de la sociedad del otro lado de la frontera como frente al centro económico del país. Veamos con más detenimiento algunos aspectos representativos de la obra de Crosswell. La novela El Gran Pretenda, publicada en 1992, nos lleva a la comunidad tijuanense de los Cholos, grupo proveniente de las periferias de Los Ángeles durante los años 50 y 60, que gana presencia en la frontera norte de la década siguiente. En la novela corta, este grupo se encuentra en proceso de extinción debido a la represión que ejerce la autoridad policíaca después de la confrontación entre los Cholos de Tijuana y un junior del otro lado de la frontera. En palabras del narrador, es la retro Micaela, la pinche retro que no deja vivir. En retrospectiva, El Gran Pretenda relata la desilusión de la comunidad Cholo. La canción de los Platters, The Great Pretender, aludida en el título de la novela, sirve como referencia nostálgica a su pasado fundacional, pero irrecuperable.
Frente a la práctica de la identidad y cohesión colectiva, el personaje principal manifiesta el anhelo de regresar a aquel lugar remoto en el pasado. Y este anhelo nos lleva a la, si queremos compensar un poquito más, a la etimología de la palabra nostalgia, porque precisamente nostos en griego sería volver a lugar, y algia es el deseo, el anhelo. Y esta nostalgia es muy característica de muchos cuentos y muchas narraciones que siempre una especie de desterramiento, una especie de deseo de volver o al pasado o al lugar de antes. El gran pretender describe pormenorizadamente los rituales y los signos de identidad de esa subcultura transfronteriza. Por ejemplo, coches Ford y cerveza Tecate, música romántica gringa y atún baja californiano. También caracteriza a sus integrantes por medio de sus apodos de barrio, por ejemplo, el Psycho, la China, el Muelas, el Chino. Y recrea su lenguaje una forma de delimitarse de los demás, un lenguaje cuyo ritmo y elementos sociolectales imprimen un sello muy propio a la novela. El barrio es el barrio socio y el barrio se respeta. Y el que no lo respeta hasta ahí llegó. Si es cholo, se quemó con la raza. Si no es cholo, lo madreamos macizo. Si contextualizamos la obra, encontramos que la representación de la identidad regional en el Gran Pretender se relaciona de manera contestataria con las políticas culturales hegemónicas concebidas desde el centro del país, que proponían rescatar y destacar los valores y tradiciones nacionales durante los años 80 en el contexto del Programa Cultural de las Fronteras. En plena década perdida, el gobierno de Miguel Delgado manifiesta su preocupación por la integridad del país mediante el tópico de la identidad nacional. Para ello propone una agenda de política cultural con el fin de recuperar para la comunidad imaginaria una población considerada, cito, desculturalizada e híbrida, dos adjetivos usados en referencia a los mexicanos que viven en el extremo norte del país. Otro intento que parece retomar el estigma vasconceliano sobre los bárbaros del norte y delimitar espacios mediante la diferencia entre carne asada y la cultura del guiso es el espíritu que rige al comienzo de la década de los 80 la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma Español, otro intento de propagar pureza y esencias culturales en la franja fronteriza. Frente a la homogeneización propuesta desde el centro del país, la narrativa de Rostre es una plataforma para articular y negociar identidades regionales heterogéneas. El Gran Pretender, por ejemplo, profundiza en la cotidianidad laboral, las prácticas culturales, la humanidad de los personajes que conviven en una subcultura marginal y así cuestiona el estereotipo del cholo delincuente, ignorante, vago y drogadicto. Y si compara esta representación del cholo con el pachuco en el laberinto de la soledad, sí también se pueden dar cuenta qué gran camino ha recorrido la literatura mexicana en estos 40 años. Si el pachuco era un personaje que causaba cierta fascinación y por cierto también cierto horror a Octavio Paz, era un mexicano desculturalizado, un mexicano que no pertenecía ya ni a México ni estaba integrado a Estados Unidos en ser simple de verdad. Entonces aquí tenemos una formulación positiva de la subcultura que es comparable, sino idéntica con estos pachucos. Veamos otro ejemplo. El cuento Sabaditos en la noche, incluido en el libro de cuentos Estrella de la calle Sexta, publicado en el año 2000. Su narrador en primera persona nos permite observar el mundo de los condales tijuanenses desde una esquina, un lugar fronterizo muy transitado, donde dicho personaje permanece inmóvil, para contarnos las desilusiones y fracasos de su vida. A la vez intenta establecer contacto con los transeúntes, a menudo en inglés políticamente españolizado. Cito, ser cubano taxi. En particular se dedica a contemplar a las muchachas. En sus palabras está guachando a las babies. Cito, primero camino de lejos, así, frente a
franqueados, que no necesitan oportunidades que tiene dedo, que tiene barba para navegar, saca sus conclusiones y se decide. Y sus ojitos se nota la conclusión. Ahí voy acercándome despacio, casi la toco con el brazo, cuando le digo, Guasumara Bey, ¿significa Caidu? La mora responde, ¿cómo te conoces? Saca el viejo cochino. Según algunos autores, con estos supuestos híbridos del lenguaje, Crosby se destaca como miembro de la Real Academia del Spanglish. No obstante, hay que reconocer que el personaje no habla Spanglish, mucho menos su lenguaje expresa una identidad cultural híbrida que subsanaba las contradicciones sociales y culturales que emergen de la frontera. Como también vimos en el caso del Gran Retiro, el factor migratorio no cancela la territorialidad de la franja fronteriza, pues hay personajes con una fuerte identidad regional. En la cita es justamente el contraste entre el español integrado del monólogo interior y la pronunciación accidental del inglés que subraya las brechas y desigualdades socioculturales. Las fronteras son el lugar donde, en vez de producirse una función híbrida, resaltan de modo objetivo las identidades y las diferencias. Cabe también pensar, como alegan algunos críticos, que aquí se trata de una parodia del supuesto lenguaje mestizo de la frontera. Para introducir el segundo apartado de mi charla, dedicado a otra protagonista de la literatura de Crosby, La Frontera, cabe mencionar que el debate sobre migración conoce dos extremos. Por un lado, constituye una metáfora que lleva a académicos de la teorización compleja sobre culturas fronterizas, el nomadismo y el contacto intercultural. Por el otro, la frontera significa una realidad social y condiciones de vida precarias para millones de migrantes, y justamente ese fenómeno que subraya las diferencias sociales lamentables de la frontera. En los textos de Crosby observamos una tercera perspectiva. La frontera traduce al sujeto fronterizo, al habitante de las franjas fronterizas con sus deseos e imaginario propios, en los cuales emergen las contradicciones y tensiones debidas a la poca esencia de dos horizontes culturales, el mexicano y el estadounidense. En la siguiente cita, que cuento La silla vacía, la frontera aparece como personaje en una sesión de psicoterapia dedicada a analizar la paradoja de la dependencia del sujeto fronterizo de ella y comprender el impacto de la línea divisoria en su imaginación. Cita: no hay fronteras si no existe la necesidad de cruzar. Existen los cercos para mantener afuera lo que no se desea adentro, cierto. Pero esas barreras no tendrían razón de ser en sentido si alguien no intentara cruzarlas. O sea, el límite prevalece porque hay quien desea traspasarlo. Pero la frontera existe sobre la imaginación de quien desea plantearlo. Es un invento que vive enfrentándose a ello. En esa psicología del sujeto fronterizo es precisamente la imposibilidad de plantearse un lugar que aumenta el deseo de hacerlo. La línea divisoria produce un sujeto bicéfalo, con predilecciones y anhelos encontrados, y una gran disposición para aceptar toda clase de limitaciones que implica vivir con la frontera. En el texto satírico, El largo camino a la ciudadanía, Crosby enumera los 10 pasos en la ascendencia para adquirir aquello y luego de modo descendente enumera otros 9 puntos para concluir con la descripción de un ciclo de vida normal de un migrante exitoso. La finalidad manifiesta del texto es ironizar sobre la adaptación del migrante y las limitaciones que acepta para cumplir su sueño y vivir al otro lado de la frontera. Sigo algunas de las estaciones por las cuales pasa nuestro migrante arquetípico. Desde niño adora todo lo relativo a Estados Unidos de América, considera que es el mayor tema, el mejor lugar del universo. Ve la televisión como otros estudian la Biblia. Desde muy temprana edad descubre que es mexicano, lo cual considera un gran inconveniente. Se reúne con otros que piensan igual que él, busca cualquier pretexto para cruzar la frontera. El norte se siente mejor, más libre. Atraviesa los centros comerciales, maldice su destino. Procura pasar tiempo con sus parientes emigrados, los que ya han llegado a la cima. Cada domingo come carne asada en sus casas y anhela una vida americana como la ley. Se ríe porque los niños que pronuncian bien el español se
Si yo fuera emigrado, pues inculcaría a mis hijos el amor a sus dos patrias. El día que recibe sus papeles de inmigración y puede ver su fotografía radiante de la green card, se siente el hombre más triste del mundo. Inmediatamente busca trabajo. Sabe que en Estados Unidos recibirá un sueldo mayor, recibirá un sueldo menor de que ganaba en México. Comprende que no podrá ocupar el mismo puesto que los otros profesionales que quieran matar. Ahora tiene que ser auxiliar personajes secundarios. Los hijos crecen. Cada domingo la familia prepara carne asada en el patio de la casa. Llegan a visitar los parientes del discurso de intervención. A cada uno le habla de las maravillas que se americanas. Los parientes analizan como los visitantes sonríen cuando escuchan que los hijos no pronuncian bien el español. Cuando está solo, el citizen pone sus siguientes discos de la infancia, las canciones que le recuerdan a su padre. Obviamente, todo sobrio con lo que se reporta sobre el ciclo de vida, los vaivenes, deseos, expectativas y finalmente la nostalgia que lo caracterizan, y en contraste la mecánica normalidad que evento en la enumeración de la secuencia forman parte de la intención irónica que prima en el libro Instrucciones para forzar la frontera. La irreverencia, por cierto, instrucciones para, ahora que estamos recordando 100 años de Julio Cortázar, el nacimiento de Julio Cortázar, obviamente instrucciones para que se lo es un juego con este género de instrucciones que inventó el gran autor argentino. La irreverencia que prevalece en instrucciones para cruzar las fronteras manifiesta la intención de desmitificar las proyecciones y expectativas en el imaginario del migrante. En otras partes, abundan situaciones absurdas y cómicas que cuestionan también a las autoridades encargadas de vigilar la frontera. No obstante, no son solamente las estructuras de poder y las expectativas del migrante en busca del sueño americano relacionadas con la línea que divide a ambos países que transgrede y simplifica la frontera próspera. También son las proyecciones imaginarias relacionadas con las fronteras y las personas que habitan este espacio. En otras palabras, se produce una situación paradójica en la cual los fronterizos deben su existencia, su comunidad, a esa línea, como también especifica el texto Misa Fronteriza, que es todo un ciclo litúrgico extenso que se apoya en la liturgia de la Misa Católica para parodiar otros estereotipos relacionados con la supuesta identidad del norteño, que muchas veces se reducen a una especie de vaquero con bajo sexto, acordeón, sombrero Stetson, botas picudas y hebilla de cinturón con imágenes de caballo y hojas de marihuana, que comulgan aquí en la comunidad fronteriza reunida bajo el mismo credo. Frontera nuestra que estás en la tierra, dividiendo el mundo, inventada por las culturas ricas para mantener afuera a las pobres, maldita sea tu presencia, segregadora, pero bendita sea tu presencia, porque nos has dado vida a nosotros, los fronterizos. No nos impidas cruzarte, porque cruzarte es nuestro regocijo y nuestra necesidad. Este fragmento también es muestra de otras fronteras que flanquean la obra de Próspero. Me refiero a las delimitaciones de los géneros. Así la creación literaria se asume como transgresora de los límites formales que configuran los textos. Ejemplo de lo anterior puede ser otro tratamiento bíblico de las fronteras entre géneros, esta vez límites entre diferentes medios, entre la música, el documental musical y la literatura, que podemos observar en la novela, y el título de esta misma novela ya es un juego intertextual que cruza también fronteras con un cuento de Gabriel García Márquez. La novela se llama Hilos de la mente, la increíble y a veces triste historia de Ramón y Cornejo. Tal vez recuerdan este cuento de Gabriel García Márquez que se llama La increíble y triste historia de Querendia. Esta obra se dedica a una visión, yo diría, caricaturesca, que expone la biografía ficcional de dos músicos norteños.
Íntegramente relata el camino hacia la fama de Ramón y Cornelio y la caída de una de las estrellas en el punto álgido de su fama. Es una muestra magistral de las posibilidades novelescas de la diversificación femenina. Por lo general, las posibilidades de la novela radican en integrar muchos géneros diferentes y jugar con la transformación de estos géneros. Y esta novela muestra cómo la novela puede integrar documentales sobre música, este formato que propagó tanto MTV. También hay listas de canciones, hay entrevistas con, creo que es el manager de Ramón y Cornelio, y un estudioso de la obra de Goldschmidt ha acuñado el concepto de novela album novel para este tipo de escritura. Este concepto refiere a la configuración textual que entrelaza transcripciones que se vieron en documental televisivo sobre música pop, notas de prensa, listas de canciones. El relato parece hilar la historia de los dos músicos recorriendo a la biografía de los Beatles o de Elvis, combinándolas con identidades de artistas mexicanos como Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez tiene una muy peculiar presencia en la obra de Crosswell. Es una especie de dios creador de estos norteños. El Godfather. Y por supuesto en la novela interviene a menudo Dios para guiar a los músicos en su camino hacia la fama. La mezcla de géneros y alusiones a la música e identidades estereotipo genera una gran complejidad textual en hilos de la mente. En lugar de una descripción de identidades regionales puras y folclóricas, la novela nos recuerda que la identidad siempre es una mezcla mutable y sujeta a nuevos impulsos, influida por los textos y medios que la sustentan a nuestra comunicación cotidiana. Y a menudo nuestra percepción del otro arraiga en una concepción